el día buena predicación de todos nuestros pastores de filiales. Y ahora pues tenemos otro invitado especial. Recuerde que nuestro pastor está en Israel, así es que oremos por el grupo. La está pasando muy bien y sobre todo que el grupo está aprendiendo de la palabra de Dios. Este día tenemos al pastor Wilber Cruz, el tabernáculo Jardines de Don Bosco, San Salvador. La misión Jardines de Don Bosco fue fundada el 26 de marzo del año 2007, ¿verdad, pastor? Su actual pastor es el pastor Wilber Cruz, que desde el 3 de marzo del año 2011 es el pastor titular de la obra. En el año 2010 es graduado y ordenado al ministerio pastoral, es parte de 6 hijos y esposo de Dominga Argueta. Así es, usted es de 6 hijos, pero usted casi le sigue a su papá, ¿verdad? Aquí están sus 5 hijos, póngase de pie los 5 hijos, por favor, mire, qué bendición, Dios me le bendiga a mis hermanos, denle un fuerte aplauso a sus hijos. Y bueno, pastor, no le quito tiempo, lo dejamos con ustedes para la palabra de Dios. Bienvenido. Bueno, que Dios les bendiga, mis hermanos. De verdad es un privilegio estar con ustedes esta tarde en este lugar. Vamos a la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13. El mensaje se titula ¿Cómo lo conocí? Y ya va a enterarse usted por qué el título de la prédica de esta tarde. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Padre, te damos gracias esta tarde por permitirnos reunirnos en tu casa. Gracias, Señor, por este privilegio inmerecido de poder predicar tu palabra en este lugar. Añade bendición a tu palabra, dame el denuedo para poderle explicar. Si hay algo que no es de edificación, que no se diga. Confieso voluntariamente mis faltas y pido perdón por cada una de ellas. En Cristo Jesús, amén. Puede tomar su asiento. El mensaje se llama ¿Cómo lo conocí? Porque es necesario no olvidar de dónde nos ha sacado el Señor. Muchas veces nosotros conocemos personas importantes y no tenemos la noción o el momento adecuado de recordar cuándo fue que le conocimos. Pero sobre todas las personas importantes hay una persona que es súper importante sobre la faz de la tierra, que es Cristo Jesús, el que nos ha hecho a nosotros reunirnos esta tarde. Hablar de cómo le conocí es de remontarme y contarle a usted que vengo de una familia católica, quizás un 300%. Su servidor desde muy pequeño quiso ser fraile, quise pertenecer a una orden seglar franciscana y me introduje mucho en todo eso. Pero pasado el tiempo, así como lo dice en el libro de Job, capítulo 42, de oídas lo conocía, pero no lo conocía como tenía que ser. Y pasado el tiempo me fui alejando de Dios, como muchas veces suele suceder. Al alejarme de Dios y crecer un poquito en estatura, llegó el momento en que ya no tenía mayor comunión, ya no tenía aquella cercanía como me la habían enseñado dentro de mi casa. Y espero lo sepa manejar lo que le voy a comentar. Tomé un camino equivocado. Y le quiero contar de a dónde me rescató el Señor. Tenía alrededor de 23 años cuando, por decisiones equivocadas de la vida, decidí entrar en el mundo de la magia. Pero no de los magos que salen a hacer cosas así. Se lo voy a decir más al estilo salvadoreño, me metí en la brujería. Y entonces empecé a trabajar en eso, empecé a aprender, pero mi deseo era conocer de lleno las tinieblas. De por sí ya andaba en tinieblas. Y a la hora de querer estar en eso, mi anhelo era hacer pacto. Pero aquí es donde Dios comienza a obrar en mi vida. Y la persona que era mi mentora en esos malos caminos me detuvo y me dijo: yo no te puedo conducir a que vos hagas esto. ¿Pero por qué? Si usted me ha enseñado durante 2 años y he trabajado en esto. No, usted no puede hacer eso porque lo primero que le van a pedir es a su hijo primogénito y le van a pedir la vida de su mamá. Ahí me asusté, ahí me detuve.
Pero es que no era tanto que la señora, quien me estaba instruyendo, no era que ella guardara a mi familia, era que Cristo Jesús me tenía apartado. Pasó todo eso y entonces la misma persona me dice: no puede seguir usted acá, necesita irse. Bueno, dije yo, no he perdido nada, sigo igual, y seguí con aquella vida desordenada. Llegamos a un momento donde trabajaba para una hotelera, un buen trabajo, un buen salario, y allí me empezó Dios a hablar de una manera diferente. Ahí me empezó Dios a buscar, y había una persona que era mi compañera de trabajo y me empezó a evangelizar. Pero como muchas veces uno ama más las tinieblas que la luz, yo le decía que no era necesario, que yo estaba bien, que con lo que yo ganaba podía estar como yo quería. Y para los amigos que nos están escuchando fuera de este recinto, yo le tengo algo que decirle, tal vez no un consejo, pero cuando alguien le hable de Dios, atiende el llamado. Porque cuando no se atiende el llamado y Dios le está hablando una y otra vez, no solamente toma cartas en el asunto Dios, sino que lo lleva al desierto. Vaya por favor al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Y ya va a entender por qué yo le hablo, que sí lo lleva a ese lugar. Oseas capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tenemos? Oseas 2:14. Pero he aquí, yo le atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Después de tener un buen trabajo, después de tener un buen salario, de un día para otro me dicen: pase a hablar con las personas de recursos humanos porque ahí está su cheque. Entonces yo me quedé, pero mire, si yo no he dado motivos, yo dentro de lo normal me he portado bien, dentro de lo normal yo no he ocasionado ningún problema. Sí, pero ya no. Vaya a recursos humanos, voy a recursos humanos, me dicen: mire, vamos a hacerle, aquí está su liquidación, y me dieron las gracias y el cheque. Pero cuando uno confía en sus propias fuerzas, Dios se encarga de llevarlo al desierto. Y en ese momento, como lo dice Oseas capítulo 2, versículo 14, pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aún así no entendía y seguí creyendo que yo podía, como dijo Sansón, una vez más saldré librado, y yo creía en eso también. Pasó el momento, primer mes sin trabajo, segundo mes sin trabajo, y empecé a buscar trabajo, a meter currículum y entrevistas, pasaba exámenes y siempre me decían: le vamos a llamar, le vamos a llamar. Pasaron 6 meses y nadie me llamaba. Entonces empezó la preocupación, pero era que Dios estaba tratando con su servidor por todas las veces que me había llamado a un arrepentimiento, a buscarlo a Él. Un día, cuando todavía el canal no era propio de la iglesia, pasaban por horas los mensajes, y era un mensaje cabal, una biografía y una radiografía de mi vida. Y empezó el mensaje y empezaron a hablar, y era todo relacionado con mi vida. Llegó el momento en que hicieron el llamado y no me pude resistir. Hasta mi propia casa me llegó a buscar el Señor para que lo conociera. Pero no comenzó ahí la vida del cristiano. Lo recibí, hice la profesión de fe y dije: yo creo que ya todo está bien, ya arreglé esta parte. Le dije, pasé 6 meses sin encontrar trabajo. Un día, digamos viernes, por decirlo, solo por poner un ejemplo, yo recibo a Jesús a las 12 del mediodía. El siguiente día estaban tocando a mi puerta y me dicen: fíjese que yo sé que usted no tiene trabajo y le hemos conseguido un trabajo para que usted comience hoy mismo, preséntese. ¿Pero a dónde? No, vaya, lleve este documento y diga que va de parte mía. Voy al lugar
Y efectivamente me dicen, ¿viene a quedarse a trabajar ya? No, pues si ustedes me dicen que sí, en la gran preocupación, bueno, quédese acá. Fue en una gasolinera. Después de andar de saco, comiendo bien a la hora, me tocó estar de las personas que dispensan el combustible. Porque así es Dios. Cuando uno cree que está arriba, Dios lo baja para darle una lección que todo lo que tenemos es porque Él lo ha permitido. Déselo fuerte si es para el Señor. Bueno, mi modo, comenzar a trabajar, no me pidieron currículum, no me hicieron entrevista, no me dijeron nada. Solo me dijeron, aquí le vamos a enseñar cómo se trabaja. Bueno, comencé a trabajar. Pero hasta ahí no me congregaba. Ojo, para aquellas personas que hacen la profesión de fe y creen que con eso basta. No basta con eso. Ese es el inicio de una relación con Dios. Ese es el inicio de un cambio de vida. Empecé a trabajar con un salario mínimo, después de ganar alrededor, sin exagerarle, en la década de los 90, un salario como de 5,000 colones, ganar alrededor de 1,400 colones, dolía, pero había que trabajar. Y yo le pedí a Dios en mi forma de ser, decía, dame una oportunidad de salir de acá. Dios mismo me lleva de una petrolera a la compañía que era la competencia. Y me lleva a ese lugar, pero siempre bajo el perfil bajo. Me llevan como auxiliar de una tienda de conveniencia. Estando en ese lugar, aparece un amigo y compañero de trabajo de nombre Marco Tulio, que fue la persona que me trajo a este tabernáculo. Y llega, y como trabajaba en un hotel, aquel también, y llega bien trajeado. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y empezamos a platicar. Me dice, he conocido un lugar que te va a encantar. Pero claro, nosotros veníamos de andar en el mundo, no sé si me doy a entender. Visitábamos lugares no muy adecuados. Entonces dije yo, algo nuevo, pues vamos. No, me dijo, pero ahorita no, yo vengo a preguntarte si querés ir. No, pues sí, vamos, pero no me decía dónde. Me dijo, voy a venir para que nos pongamos de acuerdo. Bueno, llegó la segunda vez, me dice, mira, quiero invitarte al Taber. Yo me tiré una risada y perdóneme, pero yo era un inconverso, menos que un neófito. Le digo, ¿te hiciste hermano? Y me impactó parte de lo que me dijo. Y ojalá lo esté escuchando Marco Tulio. Me dijo, no me he hecho hermano, he conocido a Jesús como mi Salvador personal. Gloria al Señor. Eso me impactó. Eso me tocó un poco. Y entonces vengo yo y le digo, de verdad, sí, me dijo, yo quiero que vos lo conozcas y vamos, pongámonos de acuerdo. Eso fue durante la semana. El domingo te vengo a traer. Cambié turno. Yo tenía turno de 8 a 5 de la tarde, día domingo. Cambié turno. Y le digo, te espero aquí en la gasolinera. Pero vamos a hacer un trato. ¿Cuál trato? Yo te acepto ir a tu iglesia, pero después vamos donde yo diga. Quiero que vaya por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, para reforzarle lo que le estoy contando. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. ¿Lo tiene? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo era una persona que estaba perdida, creyendo que conocía a Dios. Y Dios iba utilizando los instrumentos para poderme acercar a Él. Entonces llegamos a este lugar y Él aceptó la propuesta. Y le quiero decir algo, queridos amigos que nos escuchan. No busque servirle de tropiezo a un hijo de Dios. Porque yo lo quise hacer en ese momento. Pero cuando uno quiere tocar o ponerle tropiezo a los hijos de Dios, Él se encarga de detenerlo primero con su palabra. Si usted no entiende con su palabra, Él tomará otras acciones. El caso es que llegamos, el templo era diferente a lo de ahora. El púlpito estaba ahí enfrente, las sillas eran de metal. Y llegamos al culto.
9 de la mañana. En ese momento empezaba a predicar el pastor general, el pastor Junior, y comienza la prédica. Me gustó cómo cantaban, alegre y todo jocoso, lo sentía yo. Y comienza la prédica y empieza a hablar y dice, la prédica, no él, la prédica, empieza a decir en la cita bíblica, ay de aquel que le sirve de tropiezo a uno de mis pequeños. Ay, en ese momento yo me quería meter debajo de las sillas porque yo sabía la propuesta que habíamos hecho. Terminó la prédica y me dice Marco Tulio, justo allá enfrente de la cafetería, bueno, me dijo, vos cumpliste tu propuesta, yo tengo que cumplir la mía, y perdóneme, pero le voy a contar las cosas como sucedieron. Le digo yo, mira, espero no me vayan a sancionar por lo que voy a decir. Le digo yo, ¿y vos conoces a ese baboso que acaba de predicar? Perdóneme, pero le estoy contando las cosas como son. Me dice, ¿por qué? Es que él sabe justo lo que yo te he dicho y él ha manifestado que no debo de servirte piedra de tropiezo. No, me dijo, yo no soy amigo de él. Entonces se me activó no sé qué. Le dije, pero ¿y entonces cómo él sabía lo que habíamos hablado? Es que no era él, es Dios el que te cuida cuando eres hijo de Dios. Gloria al Señor. Eso era para él. Y te aparta a las piedras de tropiezo. Y entonces yo me quedé quieto, que no hallaba qué hacer, y me dice, bueno, dime para dónde vamos. Anda, déjame a mi casa. Y todos los domingos llegaba Marco Tulio a traerme a mi estación de trabajo para venir a la iglesia. Dios siempre ha ocupado personas para acercarnos a sus pies. Siempre. Pero no termina todo ahí. Así se oye bonito. Así se oye perfecto. Llegó un momento que yo le digo a Marco Tulio, ya no quiero que me vengas a traer a la estación de trabajo, porque él después iba a traer a mi familia. Primero iba a traer a mis hijos, no estaban todos todavía, habían solamente 3. Iban a traerlos a mi casa, después pasaban a mi estación de trabajo, veníamos acá. Era la bendición de Dios en él y él la compartía. Nunca quiso que yo pagara en la cafetería. Siempre, no, nosotros te invitamos, mira esto y lo otro. Hasta que un día yo sentí, no, yo tengo que caminar por fe y no porque me andan empujando. Y eso se lo dejo también. Si su amigo no quiere venir a la iglesia, véngase usted solo, porque aquí está Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces le digo a Marco Tulio, ya no vengas a traerme, voy a ir yo solo. Bueno, pero es que vos te vas a ir para otro lado. No, créeme que ahí nos encontramos y fue como empezamos a llegar a este lugar. Pero había algo, queridos amigos, cuando traigan un invitado, no le digan lo que me dijo Marco Tulio, porque no todo fue perfecto. Me dijo Marco Tulio, cuando hagan el llamado, por favor, si no querés recibirlo, vos solo agachate y cerrá los ojos. Y pasé así hasta el 6 de agosto del año 2000, que yo decidí recibir a Jesús públicamente como mi Salvador personal. Ese día me paré, eso es lo fuerte si es para Él. Ese día me paré y de los consejeros, nadie me decía nada. No estoy poniendo en mal, estoy contando mi testimonio, cómo Dios me fue llevando. Entonces, como ya quizás me tenían visto que yo me agachaba y cerraba los ojos, yo creía que con eso ya no me veían. Y entonces le digo yo a un servidor, mire, ¿cómo se hace para recibir a Jesús aquí? Y usted que no lo ha recibido, me dijo. No, pues sí, pero ya estaban terminando. Antes entraba a orar allá abajo. Y entonces salgo yo y le digo, no, yo quiero recibirlo. Un 6 de agosto. Bueno, véngase pues. Así con esas palabras, mucho amor. Y entonces empiezo a caminar detrás de él y le dice a otro servidor, a otro consejero, y le dice, llévatelo. Llévatelo. Calidad de bulto, pero iba. Llego, hicimos la profesión de fe
ese día sentí que mi vida cambió, porque salí del infierno a la gloria celestial. Gloria al Señor. Esto es primicia aún para la congregación que me acompaña. Siempre les dije, un día van a saber de dónde Dios me sacó. Algunas personas Dios lo ha sacado de la drogadicción, tantas cosas que podríamos decir. Pero a mí literalmente me sacó del infierno, porque aprendí muchas cosas que no vale la pena contárselas esta tarde y que están ahí. ¿Por qué le comento esto, hermano? Porque muchas veces creemos que esto es un ritual, que esto es una forma de vida social. No, Cristo es real cuando lo deja llegar a tu vida. Para Él la gloria. Pero tienes que dejarlo que se acerque a ti. Pero no terminó todo ahí. ¿Quiere que le siga contando? Llegó el momento en que pateé el cable. Llegó un amigo de la familia, sabía lo que yo me había dedicado, tenía un poquito él de conocimiento y me dice: tengo un problema enorme, necesito que me ayudes. Yo no puedo. Yo estaba ya en el 2001 y ya frecuentaba más la iglesia, me había alejado ya de todas las personas, de todo eso. Y entonces llega y me dice: pero necesito que me ayudes. Y tenga cuidado cuando Satanás se le acerque para hacerlo caer. Le hice caso más a lo malo que a lo bueno. Y le digo: bueno, pero solo te voy a hacer esto para que te des cuenta. Y hago lo que tenía que hacer y se lo cuento para que tenga cuidado con las cosas malas o la maldad, porque sí existe. Y mi hijo mayor, Alejandro, era bastante colocho. Y cuando yo empecé a trabajar, le agarra fuego el pelo, sin estar cerca. Cuando de repente lo veo con su cabello, los colochos que llevaba fuego, solté todo y salgo a apagarle el fuego. Para honra y gloria de Dios solamente fue un susto, no tenía nada quemado, pero fue una advertencia. ¿Se acuerda cuando los hijos de Eli presentaron fuego extraño? La misma palabra de Dios dice que no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. Y yo me estaba metiendo en las tinieblas. Ese día dije yo: no vuelvo a esto. No más, ya había dicho que no. Se lo cuento como testimonio. Puedes levantar la mano, hijo. Él es la persona que le tomó fuego su pelo sin estar cerca. Es algo fuerte. Bueno, pasó todo eso. Pero como el trabajo que Dios me había dado era porque yo estaba dando pasos como niño para acercarme a Él, después de ser la persona que hacía la limpieza en la tienda, a los 2 meses de estar en esa tienda, me nombraron gerente. Entonces yo estaba bien, pero empecé a dejar de venir a la iglesia, porque el puesto era gerencial y había que estar desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bien pagado, pero explotado en cuanto a tiempo. Bueno, empecé a alejarme, y entonces Dios de un día para otro cambió todo el panorama en mi vida. ¿Qué le quiero enseñar con esto? Si es que le puedo enseñar algo. Cuide lo que Dios le da. No lo desperdicie, ni tampoco cambie a Dios por las bendiciones que le da. Llegó el momento en que todo empezó a ir mal. Empecé a tener problemas de la nada, como usted no tiene idea, hasta que llegó un momento y dije yo: ya no puedo. No, ya mi día libre ya no lo tenía libre. A veces llegando a la casa, mira, aquí es un problema tras problema. Renuncié, pero ya tenía un poquito más de conocimiento. Y llegó el momento en que escuché una prédica del pastor y fundador, pastor Bertrán, y a mí me tocó eso. Y le dije yo: dicen en una prédica que cuando hay niños pequeños, tú no los desamparás. Así que voy a renunciar. Y me di el lujo de renunciar y me fui sin ni 5. Y esto es para la honra y gloria de Dios lo que le voy a contar. Trabajo para una institución
una autónoma, desde el año 2002. Yo renuncié el 17 de junio del año 2002. El 1 de julio estaba entrando a la autónoma, no me hicieron exámenes de ninguna, no me hicieron ninguna entrevista, pero era lo que yo le pedía: Señor, dame un trabajo, que tenga un horario para poderte servir. Y Dios nos hizo esperar, aún siendo pecador, aún siendo la persona que se había desviado. Bueno, llegó el momento en que, ya estando en ese trabajo, tenía mayor tiempo, y me empezó la picazón en el corazón de estudiar teología. Vine a ver cómo eran los trámites, me atendieron rápido, me despacharon rápido y me fui a hacer todos los exámenes que había que presentar en ese momento. Presenté la solicitud. En esa solicitud, no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo había una pregunta de rigor: ¿por qué quiere estudiar teología? No sé si todavía está, pastor. Bien. Entonces vengo yo y le pongo: porque quiero ser maestro del colegio de teología. Eso era lo que yo quería. Todo el tiempo que llené esa solicitud, todo el tiempo le puse eso. Presenté el currículum y hasta ahora, igual que en los trabajos, me dijeron: le vamos a llamar. Es que no es lo que Dios quiere. Y yo quiero dejarle algo esta tarde: no intente todo el tiempo hacer su voluntad. El mismo Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. No intente hacer todo el tiempo su voluntad. Bueno, terminé el estudio de teología. Fuimos compañeros con el pastor Fernando Salguero. Él estaba como misionero en ese momento también. Fuimos allá por Cangrejera, después de muy lejos. Después me dice: mire, pero aquí porque Saltepeque no hay tabernáculos, vamos ahí por el Salitre. Anduvimos buscando y logramos encontrar 2 lugares, que se lo cuento así rapidito, para que usted vea cómo Dios lo va puliendo cuando lo llama a servirle a Él. Y no le va a servir usted donde usted le guste, le va a servir donde Dios cree que usted es importante. Tampoco es para creérsela, pero sí la pieza pues que hace falta. Llegó el momento en que vamos ahí por el Salitre. No había nadie que nos pudiera prestar un local alquilado, por supuesto. Hablamos con la gente de una directiva y nos habían ofrecido el patio de una escuela. Dije yo: levantamos una ramada y comenzamos con los niños. Después aparece que no, que porque era una escuela, y tenían razón, no la podían prestar para escuela bíblica. Seguimos buscando, íbamos cada domingo. Y en eso nos encontramos con una señora que tenía una casa muy bonita y dijo que nos la iba a alquilar. Andábamos 3 personas, todos estudiantes. Yo estaba por graduarme ya en ese momento. Y entonces le digo yo: mira, aquí nos va a quedar bien. Lo bonito que esta casa es de 2 plantas. Arriba hacemos la escuela bíblica y abajo acá el templo. Y dice: ¿y ustedes de qué iglesia son? Con todo orgullo, del Taber. Y le digo yo: somos del tabernáculo. Con esa gente no me meto yo, ya no les alquilo. Ese día lloré. Me fui a sentar en un pedazo de cuneta. Y eran como las 12 y siempre comprábamos aguacates, queso, crema, tortillas para comer, porque cuando se va a buscar donde abrir una misión, hay que pagar el precio. Llegamos ahí y le digo yo: no, yo creo que Dios no me ha llamado a mí. Yo creyendo que sabía más que Dios. Le digo: yo creo que Dios no me ha llamado. Yo creo que los llamados son ustedes. Vamos a hacer una cosa. Yo ya estaba graduado. Me voy a sentar. Sigan ustedes, que ustedes están en el colegio, busquen dónde servir. Si un día Dios me da un lugar donde poder servir yo, ese día yo les hablo, pero yo aquí me siento. Para honra y gloria de Dios, solamente pasé 15 días escuchando mensajes acá. Cuando me dice el pastor Fernando Salguero: brother, ¿todavía quieres servir? ¿A dónde? Le digo. No, me dijo: no se preocupe, aquí cerca, aquí es el lugar donde estoy. Me llegaron a instalar un 3 de marzo del año 2011. Y desde entonces estamos ahí.
Pero no fue así tan fácil. Antes de eso estuvimos en Comasagua. Me mandaron a cubrir 6 meses allá a San Ildefonso. Tenía que salir a las 4 de la mañana de mi casa para poder llegar al culto de las 9. Después ir a evangelizar, salir en el bus de las 2 de la tarde porque hay un solo bus que entra y sale. ¿Qué le quiero decir yo? Y si hay algún estudiante todavía, solamente dispóngase y deje que Dios lo mande a donde lo va a mandar. Porque a veces primero lo manda a prepararse lejos para después dejarlo cerca. Pero cuando yo quiero estar cerca, me manda que me vaya a preparar lejos. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos, esta tarde? El privilegio, como lo dije al principio, es inmerecido estar ante ustedes esta tarde, pero no es lo que yo quiero, es lo que Dios le place en su corazón. Y lo voy a llevar para finalizar a la cita bíblica. Vaya a Romanos capítulo 9, versículo 16. Carta a los Romanos capítulo 9, versículo 16. ¿Lo tiene? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta tarde he podido estar frente a ustedes no por ser un gran teólogo, sino por la misericordia de Dios. Soy salvo después de haber andado en lo más bajo de las tinieblas, no porque haya sido un gran intelectual, sino porque Dios tuvo misericordia. A esa misericordia apéguese, a esa misericordia invoque, porque el que busca a Dios nunca pierde ninguna batalla. Padre, te damos gracias esta tarde por habernos permitido estar en tu casa.